Es algo curioso cómo las personas acostumbran seguir a menudo la misma rutina, todos los días es lo mismo, hasta que ocurre algo que está fuera de sus manos que los hace salirse de esa rutina. Sin embargo, eventualmente ese algo suele desaparecer al poco tiempo, siguiendo esa misma rutina hasta el día de la muerte. Es como si hubiera algo que nos guía o nos dice hacia dónde debemos ir, y no nos haya permitido hacer cosas diferentes a la rutina habitual. Quien haya visto Donnie Darko sabrá de lo que estoy hablando. ¿Recuerdan que hay una parte donde hay túneles que predicen lo que las personas hacen? Algo así. Puedo decir de manera personal que esta historia no es tan terrorífica como las otras, pero está muy bien elaborada. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que posiblemente haya alguien más en tu casa? Y simplemente no querías saber nada de eso y tan solo lo olvidabas. Algunas veces, el miedo a los desconocidos puede ser una solución preferente a enfrentar un peligro real, así como concreto. Normalmente no es nada. Por ejemplo, hay algunas ocasiones en que juro que alguien pudo haber agarrado el cambio de mi buró, pero posiblemente sean trucos desconcertantes de la memoria, aunque no puedo evitar pensar en lo que harías cuando algo realmente te sugestiona, si eres capaz de ignorarlo o escapar de allí, como yo lo hice. El lunes pasado fue un día común y corriente, me lavé los dientes, le lavé la cara, incluso me puse el uniforme, siguiendo mi rutina matutina de siempre. Parece que sería un día común y corriente hasta que vi las cuerdas. Habían 3 o 4 gruesas cuerdas en mi cuarto, se entrecruzaban entre las paredes de mi habitación, una a otra atadas a la puerta. No había manera de que no pudiera percatarme de ellas. De haber estado allí antes de salir del cuarto hubiera tropezado con ellas. Estaban atadas con tachuelas en las paredes, las cuales no existieron hasta hace unos pocos segundos. Nadie estaba en mi cuarto cuando yo estuve en él, mucho menos pudieron haber hecho algo así. Era temprano y todavía me estaba despejando, así que lo mejor que pude hacer fue ignorarlo, desatar las cuerdas e irme al colegio. Después de eso las cosas se pusieron más extrañas. Fuera de mi casa habían cientos de cuerdas atadas a las casas, alrededor de los coches, a través de las calles, a lo cual supuse que esto debía ser una broma, alguno de esos estúpidos programas de cámara escondida. Seguramente les pidieron a las personas fingir que son extras, atándolas a objetos de los cuales se alejaban, como si de alguna manera siguieran un camino preestablecido. Con temor continuado a mi camino a la escuela. En el autobús, todos exceptuándome a mí, estaban amarrados a la puerta del camión. En la escuela grupos de amigos estaban atados los unos a los otros, los maestros atados a sus escritorios y a los pizarrones. Lo que me extraña de todo esto era el por qué yo estaba fuera de esa broma. Cuando mi amiga Lucky se sentó al lado en la primera clase, simplemente puso su bolsa en mis piernas, descansó su barbilla en su mano, mirando a través de mí hacia la ventana. Le hablé por su nombre y no obtuve respuesta verbal de ella. No creía que ella también estuviera involucrada en este experimento social, a lo cual suspiró y sacó algunos libros de su bolsa. Pude darme cuenta que todos y cada uno de sus libros estaban atados a ella. Eso me molestó y arranqué la cuerda de uno de sus libros. Me parece que ella ni siquiera lo notó y decidió ignorarlo por completo, dejándolo caer en el piso. Me incliné y coloqué de nuevo ese libro en su pupitre, pero ella ni cuenta se dio. Bueno, pues es así como nos vamos a llevar, se lo dije con una sonrisa, tratando de ser sarcástico, aunque en el fondo estaba tratando de esconder mis nervios. Desesperado, desaté todos los hilos amarrados a su mano que sostenían sus libros. Lucky parpadeó y me dijo: Carajo, eres como un niño. ¿Por qué eres tan inmaduro? He estado sentado allí alrededor de 10 minutos, le sonreí nuevamente con el alivio de que mi amiga me notara, por lo cual me preguntaba de dónde salieron esos hilos, aunque parece que era la primera vez que los notaba. En ese momento creí que todos me andaban jodiendo, a lo cual Lucky se paró y se sentó en una esquina, pero nadie más en el aula parecía notarlo. Hace unos minutos no había nadie más aquí. ¿Ella también podrá verlos?
con su tono de color de la piel, era lógico que ella también estuviera asustada, pero fui interrumpido por mi maestra azotando la puerta. Todos exceptuándonos a Lucky y a mí murmuraban un buenos días, pero aún así, nadie parece que se haya percatado de nosotros. Le dije a Lucky que las personas me han estado ignorando todo el tiempo, antes de dirigirme a la maestra de una forma grosera. Oye, perra estúpida, no sabes enseñar ni una mierda. No obtuve reacción negativa alguna, en eso escuché claramente a Lucky decir: estoy harta de todas estas pendejadas. Acto seguido hizo algunas cuerdas a un lado y abandonó el aula. Seguí a Lucky, pero lo llamativo es que nadie lo notó. Por un rato vagamos por los corredores, entrando y saliendo de clases, tanto como se nos antojase. Cada vez que solíamos desatar una cuerda de un libro o silla de alguien era como si de repente dejara de importarle a esa persona, como si no estuviera viva. Salimos a la calle y vimos más cuerdas de las que habían esta mañana, más del doble. Con cuidado caminamos hacia otra calle haciendo las cuerdas a un lado. Yo sé que eso no es la gran cosa, pero te pregunto qué harías tú en mi lugar. A veces, el miedo a lo desconocido puede ser la opción más segura. En algunas ocasiones, le sugerí que uniéramos a algunas personas, aunque se negó a ello, recordándome lo aterrorizada que estaba en ese momento. Llegando al café, agarramos unos cuantos sándwiches así como una que otra bebida del refrigerador, encontramos una mesa, desatamos todas las sillas que estaban amarradas a las mesas y nos sentamos. Estábamos en silencio, ambos demasiado asustados, viendo a las demás personas que estaban en el café, completamente ignorantes de las cuerdas que los ataban. Luego de 20 minutos, Lucky me habló. Ahora, ella tomará ese sándwich. Me lo dijo apuntando a una mujer que estaba al fondo del café, y así fue. La chica se levantó y tomó el sándwich del refrigerador, el cual aún estaba envuelto en plástico. Ella pagará por él y se marchará. Y así lo hizo, de acuerdo a la profecía de las cuerdas. Mira a ese otro sujeto, no piensa pagar. Y justamente como me lo dijo Lucky, observé cómo ese tipo al que me señaló tomaba su café y escapaba del local. Esto ya no me gusta para nada, vámonos del lugar, por favor. Afuera no era mucho mejor, pues todos actuaban por inercia siguiendo sus vidas diarias de acuerdo con la manipulación de sus cuerdas. Lucky me dijo que iría a su casa a dormir para olvidarse de todo esto. Yo estaba de acuerdo en que lo hiciera y la acompañé a su casa. Ella vivía solo a 10 minutos de allí. Cuando llegamos a su calle, Lucky se detuvo precipitadamente con la boca abierta. Le pregunté qué estaba pasando, a lo cual me dijo que viera algo, apuntando hacia afuera de la casa de uno de sus vecinos. Lo vi claramente, siendo algo que me llevaré como recuerdo hasta la tumba. Se trataba de un duende oscuro, de quizás medio metro de altura, caminando con sus nudillos al suelo, casi como un simio. Tenía dos enormes ojos redondos y amarillos, del tamaño de casi la mitad de su cara, pero lo característico de él es que no tiene boca, ni rasgo facial alguno a excepción de sus ojos. Cargaba consigo un martillo y una bola de estambre, la cual dejaba un rastro de hilo detrás de él. Caminaba de una forma rápida e inquieta desde la puerta principal de la casa hasta el buzón de correo. Se detuvo para martillar un clavo a un lado del buzón y amarró el estambre alrededor del mismo. Volteó a ver hacia donde estábamos y se detuvo cuando nos vio, nos miró con sorpresa y con curiosidad, casi podrías decir que él era quien estaba más asustado. De pronto nos hizo una seña con su pequeña mano, y al momento de ver a Lucky ella no era capaz de moverse. Cambié mi mirada hacia el duende, quien me miraba fijamente. Me acerqué a la criatura, con temor reduje poco a poco la distancia entre nosotros. Este no era temor a lo desconocido, es más que nada temor a esa diminuta criatura, a pesar de que no parecía ser una amenaza por la cual debiera estar asustado. Cuando estaba a 1 metro de distancia extendió su mano, lo toqué y movió su cabeza en aprobación, parpadeando sus enormes ojos amarillos. Le pregunté si él está a cargo de las cuerdas, dándome como respuesta que el duendecillo asintiera con la cabeza. Llamé a Lucky pero ella no pudo moverse de donde estaba. Le pregunté si harían más como él, y asintió con su cabeza. Quería hacerle más preguntas, ya sabes, acerca de su origen y de dónde surgió, pero parece ser que tan solo
puede responder preguntas afirmativas o negativas. Le pregunté si tenemos voluntad propia, a lo cual me miró fijamente, casi tristemente. De repente comencé a enfermar y no soportaba ver más a ese pequeño duende. Abracé a Lucky de la mano, quien había escuchado todo lo que me dijo, y nos sentamos mientras ella acurrucaba su cabeza. Ingresamos a su casa y le hice una taza de té. Cuando la encontré en la sala de su casa, ella había desatado a su perro y estaba acurrucada con él, llorando, a lo cual dejé el té a un lado y me senté junto con ella. Me murmuró que se iba a dormir, y en menos de un minuto se quedó dormida, lo cual a mí me parecía lógico, pero de repente mis párpados se empezaron a sentir muy cansados. Me recosté en la alfombra y la última cosa que escuché antes de quedarme dormido fue el pisoteo de varios pies diminutos cerca de la alfombra y de mí. Al día siguiente, me sentí mucho mejor, como si todo hubiese sido un sueño. La madre de Lucky me despertó al preguntarme qué estaba haciendo en su casa y sin permiso. Al final nos preparó el desayuno, pero durante el almuerzo Lucky me preguntó el por qué estaba tan pálido y nervioso. La miré y le susurré que me sentía algo enfermo, pero la verdad es que tenía miedo, demasiado miedo, porque me era imposible ver alguna cuerda sin asustarme, mientras me preguntaba si mis acciones en serio eran mi voluntad.